En el mundo hay un virus. Hay un virus. Hay un virus que es letal, que se come los sueños de las personas. Un virus que está como por ahí regado. Es un virus que mata a las personas, pero que las personas no saben y que siguen vivas. Solo que no la han enterrado porque todavía no ha llegado la hora. Este virus te mata. Este virus hace que tú pierdas la pasión. Hace que cuando quieras algo, no lo hagas. ¿Qué podría ser? ¿Cuál será ese virus? La aprobación de los demás. La aprobación de los demás es el virus más letal que existe en el mundo. Es el virus que mata los sueños. Es un virus que tiene máscaras porque se camufla. Y este virus es difícil, pero cuando entras al fondo, a la raíz, te das cuenta de que allí está, de que está almacenado allí y de que se está reproduciendo. Y este virus maneja muchas formas. Formas como: ¿qué pensarán de mí? Mamá, ¿qué pensarán de mí? ¿Qué van a pensar de mí, mamá, si hago esto? ¿Qué van a pensar de mí? ¿No? O cuando, por ejemplo, tienes un proyecto que quieres hacer, no lo haces porque aquel le puede molestar. O aplazas cosas que tú quisieras hacer en el momento, pero que a lo mejor a los demás les puede chocar, y entonces aplazas o no lo haces y te hubiese gustado hacerlo. Y caes en la idea de que qué bonito sería haberlo hecho. Caes en el trauma. Esas son las consecuencias que tiene el virus. El virus no solo te mata, sino que te hace pasar penas, te hace pasar ansiedad, porque te hace constantemente pensar en el pasado cuando no lo hiciste por la aprobación de los demás, y en el futuro cuando tampoco lo vas a hacer porque estás pensando en los demás. Y entonces te creas tu propia cárcel y comienzas a dirigir tu vida a partir de los demás. Porque los otros comienzan a decirte cuál es el mejor camino que tienes que seguir. Los demás comienzan a hacer su círculo y comienzan a decir: oye, yo creo que lo mejor es que vayas por acá. Y a otra persona dirá: oye, mira, eso que estás haciendo, eso es una bobada. Yo creo que lo de hoy es que te encamines por este lado. Y entonces las personas comienzan a debatirte tu vida y comienzan a tomar el mando. Mando que dejaste en el pasado. Mando que ya no tienes porque lo tienen los demás. Así que cuando vas a hacer ese proyecto y como tienes ese virus, comienzas a preguntarte: oye, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a pensar? ¿Cómo tengo que decir las cosas? ¿Cómo tengo que comportarme? ¿Qué pensarán? ¿Me degradarán? ¿Me aceptarán? ¿Caberé? ¿Tendré cabida en ellos? Y entonces comienzas a llenarte de dudas, de pensamiento, y comienzas a crearte miedos acerca de por qué no puedes hacerlo. Y entonces no lo haces. Porque tus dudas y tus preguntas te van a carcomer y te van a paralizar. Y esa es la diferencia de una persona exitosa y una persona mediocre. Una persona exitosa actúa a pesar del miedo. Una persona mediocre, el miedo le paraliza. Lo que pasa es que crees que eres tan importante para los demás y entonces comienzas a creer que cuando haces algo, los demás van a dejar de hacer sus cosas y van a decir: uy, paremos, weón. Ey, ¿qué te parece lo que hizo aquel? Claro, como eres tan importante y cuando haces algo, piensas que los demás tienen el foco en ti y que todo el mundo va a hablar de aquello que estás haciendo. Entonces, por ejemplo, cuando expones y a lo mejor te da miedo exponer, vas a pensar que cuando expongas o cuando vas a exponerte a los demás,
todo el mundo va a pensar y va a hablar de ti. La persona va a llegar a su casa y va a decir, mami, mira, aquel lo que hizo. Y la mamá va a dejar de hacer sus destinos y va a decir, oh sí, todo el mundo va a parar de hacer lo que está haciendo. Los aviones van a parar y van a decir, muchachos, esperen, pensemos de lo que hizo esta persona. ¿Qué les parece lo que hizo tal persona? Y todo el mundo va a dejar lo que está haciendo por pensar en ti. ¿En serio? ¿Qué crees que eres tan importante que todo el mundo va a dejar de hacer sus cosas por ti? ¿Por estar pensando en ti? Oiga, oiga, miren, chicos, esta persona es demasiado importante y lo que hizo es, uy, ¿ves? A nadie le importa lo que hagas. El problema es que es mejor que lo hagas porque es así. Si tú no haces lo que tienes que hacer, vivirás en la frustración, porque vivirás en el hubiera hecho. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? O mira, ¿qué tal si lo hubiera hecho? ¿No? Y te quedas en ese círculo. Pasa algo lo más de divertido. Todos en esta vida tenemos un poder. Un poder que tú puedes regalar o que tú puedes dártelo. Cuando tú regalas ese poder, sabes que te estás vendiendo. Lo que pasa es que cuando tú regalas ese poder a los demás, te conviertes en esclavo. Y entonces comienzas a depender de los otros. Cuando tú te das ese poder, es mucho más lógico, porque ese poder es tuyo. Pero lo que sucede en la mayoría de casos es que las personas regalan ese poder y entonces comienzan a venderlo. Y comienzan a venderlo al mejor postor. Y comienzan a ni siquiera venderlo, sino que lo comienzan a regalar. Lo dan gratis, como si fueran dulces. Toma mi poder, toma mi poder, toma mi poder. Y entonces comienzas a venderte, porque tú crees que el problema es de aquel, que la aprobación de los demás viene por aquel. Y no sabes que vienes por ti, que vienes por tus pensamientos. Y entonces a la final de que tú regalas ese poder, ¿cómo quedas? ¿No? Cuando tú regalas ese poder, ¿cómo quedas? Si tú regalas ese poder, ¿cómo terminas? Terminas pidiéndolo, claro. Entonces terminas buscando a aquella persona que te pueda llenar, aquellas personas que te puedan llenar. Y nadie te va a llenar, porque tú regalaste ese poder. Tú te vendiste. Y que sepas que cuando estás dejando que cuando pones la aprobación a los demás, te estás negando tu propia existencia, porque estás pasando a colocar a las personas en un pedestal. Si yo, por ejemplo, le coloco mi aprobación a los demás, significa que no me la estoy dando y que entonces dependo de ellos, ¿no? Si yo coloco la aprobación de los demás, estaré muy nervioso en las cosas que yo haga, porque todo lo que yo haga voy a estar muy expectante que las personas piensen bien de mí, porque en el momento en que piensen mal, me voy a sentir muy frustrado y me voy a sentir muy mal. Y esto es lo mismo, ¿sabes? Esto funciona igual. Y mira, un consejo que te puedo dar, ya que está lloviendo, es que, primero, que te importe un pepino lo que piensen los demás. Que te importe una mierda. Segundo, que te importe un pepino lo que piensen los demás, literal. Y tercero, que te importe un pepino lo que piensen los demás, literal. Que te importe una puta mierda lo que piensen los demás. Esos son los 3 tips que van a cambiar y que van a quitar ese virus que tú tienes de la aprobación de los demás. Ese virus que muchas veces las personas no se dan cuenta, pero que está regado, está por todas partes. Se huele. Es evidente. Tú lo puedes ver en muchas personas. Si yo le hubiese dado aprobación de los demás, yo no hubiese hecho lo que estaría haciendo ahora. Es más, si yo no me hubiese, porque yo tuve ese virus
Ese virus lo tenemos todos y en algún momento tenemos que quitarlo. Tenemos que sacarlo de ahí, exprimirlo. Si yo no hubiese exprimido ese virus, no me lo hubiese sacado de encima de mi cabeza, yo no hubiera llegado aquí donde hubiera llegado. Es más, yo no hubiera superado la tartamudez, yo no hubiera hecho capacitaciones, yo no estuviera haciendo lo que hoy estoy haciendo, yo no estuviera generando empresas, yo no estuviera creando proyectos, yo estuviera ahí como los otros, conformados y relajados y no, yo estoy bien. Pero no, yo he decidido tomar ese extra. Yo he decidido tomar ese otro camino y tomar acción. Esa es la diferencia, chico. En la vida hay que quitarse ese virus. Y hay que quitárselo. Entre más rápido te lo quites, mucho mejor. No pasa nada. Si tú tienes cierta edad y todavía no te has quitado ese virus o todavía no sabes si lo tienes. Mira, es muy evidente. Bueno, no es tan evidente porque el virus se esconde con muchas máscaras. Pero tienes que ser consciente si tienes ese virus. Ese virus se esconde por muchos aspectos, como palabras que no te dejan prosperar, como pensamientos de aquellos, de muchas cosas. Y tendrás que exprimirlo más. Y ya le di los 3 tips para superar y para acabar con esa aprobación de los demás. Muchísimas gracias, chicos. Y como digo siempre, 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 siempre grandes.